La libertad verdadera reside en aquel que entregó su vida para obsequiártela. Te damos la bienvenida a este espacio, donde encontrarás libertad, libertad en Cristo. Bienvenidos a Libres en Cristo. Hola a todos, una vez más, su programa Libres en Cristo. Y hoy nos encontramos con el ministro Freddy Ruiz. Ministro, ¿cómo está todo? ¿Qué tal todo? Hola, hermano Gabriel. Gracias por la invitación. Es bueno estar aquí en este programa Libres en Cristo a través de esta emisora tan bonita como lo es Esperanza Colombia Radio y compartir con nuestros oyentes la palabra de Dios. De paso, hermano Gabriel, quiero que me permita saludar a unos hermanos que se encuentran en Palo Gordo, en el centro de reclusión, y quiero saludarlos en este momento. Quiero saludar a nuestro hermano Evelio García, a nuestro hermano Epaminonda Zamora, a nuestro hermano Luis, a Giovanni Hunda, a Auril Uriza, a nuestro hermano Andrés, a nuestro hermano Johan Ordóñez, a Miguel Quiroga, a Camilo Pavón, a nuestro hermano Julio. Ellos son fieles oyentes del programa Libres en Cristo y sabemos que en este momento nos están escuchando. Y anhelamos, apreciados hermanos que nos escuchan, que Dios les bendiga. Gracias por ser fieles oyentes de Libres en Cristo. Pero también quiero saludar a todos los oyentes que están en diferentes lugares de Colombia y que por cosas del destino hoy se encuentran en ese lugar que no deberán estar, pero bueno, así son las cosas. A los que nos escuchan desde Bogotá, allá desde Cómbita, también en Boyacá, en la costa, en Aguachica, en Cúcuta, algunos han reportado sintonía desde allá, en Medellín, allá en el Pedregal. Dios les bendiga, gracias por escucharnos, Dios les guarde. Y queremos, hermanos, hoy hablar de la palabra de Dios, decirles que les apreciamos mucho, que oramos por ustedes y que deseamos que Dios siempre dé respuesta a cada una de las necesidades que ustedes tienen y que supla con bendiciones lo que ustedes necesitan y también lo que necesitan sus familias, porque sabemos que ustedes se preocupan por ellos, porque les aman, pero así como Dios cuida de ustedes, también está cuidando de sus seres queridos. Bien, hermano Gabriel, me gustaría orar por las personas que en este momento nos están escuchando. Claro que sí, oremos, ministro, para poder iniciar este programa. Bueno, quiero invitar a los oyentes que tomen una posición reverente para dirigirnos al trono de la gracia a través de este sistema tan bonito que el Señor nos dejó, que es la oración. Querido Dios, creador de los cielos y de la tierra, te damos gracias porque nos da el privilegio de estar en este lugar. Gracias porque hoy, una vez más, podemos leer tu palabra, estudiarla y llenarnos de ella. Señor, pedimos una bendición especial para nuestros oyentes, para los que están allá en Cepán, en Chimitá, en Cómbita, Boyacá, para los que están en Bogotá, sí, para los que están en Cúcuta. También, Señor, para los que están en la costa, en Medellín, sabemos que allá nos escuchan, en el Pedregal. Bendíceles, Dios, guárdalos en tu gracia, llénalos de tu presencia, Señor, coloque paz en sus corazones. Concédeles el perdón de sus pecados, Dios, concédeles un corazón nuevo, un corazón limpio, un corazón en el cual ellos te honren con pensamientos puros, con deseos puros, Señor. Protégelos de todo mal y de todo peligro, Señor. Rescátalos de las adicciones y sobre todo, Señor, libéralos en Cristo para el reino de los cielos. Amén. Dirige este programa, Señor, que expongamos tu palabra, que no sean palabras nuestras, sino tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Y hoy, una vez más, aquí en este programa, Libres en Cristo, que es dedicado para cada uno de nuestros PPLs, pero más que eso, también para cada una de las personas que sabemos que no solamente sufren, sino a veces pueden estar solas. Y hoy en nuestro programa Libres en Cristo tenemos un tema especial y es Jesús y la iglesia. Sí, Jesús y la iglesia. Y nunca la tierra tuvo tantos habitantes como ahora en este momento. Miles de millones de personas vivimos ahora en la tierra, pero sin embargo
cada vez es más común encontrar gente sola, absolutamente sola. Entre más gente hay, ahora la gente está más sola. Y parece que todo está proyectado a como si tuviéramos que vivir solos. Miren, las casas ahora incluso son más pequeñas que hace unos, no sé, 30 años, 50 años atrás. Ahora encontramos casas de tal vez 50 metros cuadrados, 48, 45 metros cuadrados. También pasa, los vehículos, los carros, ahora son mucho más pequeños. Yo recuerdo cuando, no sé, el Renault 18 de hace como modelo 83 era grande, largo. Y ahora cada vez los carros vienen siendo más compactos, más pequeños. Y no solamente eso, si lo vemos, las familias también ahora son más pequeñas. Así es, son ahora menos integrantes. Normalmente ahora una familia son 3 personas, el papá, la mamá, el hijo. Y de pronto tal vez otro hijo, una hija y ya 4 máximo. Pero, por ejemplo, mi abuela tuvo 5 hijos. Y sé que fue de las que tuvo poquitos hijos. ¿Sí? Entonces, cada vez estamos más solos. Hay más personas, hay más gente, pero estamos cada vez más solos. Y esto no debe ser así. Esto no debería funcionar de esa manera. Y saben, eso está pasando. Y me gusta iniciar con este momento porque siempre vamos a la Biblia. Y siempre tomamos y empezamos una lectura y luego empezamos a estudiar sobre ella. Y hoy es el turno de mirar en Lucas 13, 22 al 30. Lucas 13, 22 al 30. Dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo: esforzaos y entrad por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empieces a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en medio del reino de Dios. Y he aquí hay postreros que serán primeros, y los primeros serán postreros. ¿Qué tal esta comparación y esta analogía en la cual el Señor Jesús habla en Lucas 13:22? ¿Cómo podemos afrontar esto, ministro? Bueno, la Biblia nos dice, ¿no? Entrad, esfuércense por entrar por la puerta estrecha, ¿cierto? Hay 2 puertas, la puerta que es estrecha, que es angosta, y la puerta amplia, ancha, donde parece todo fácil y sencillo. Y es que lo que nos quiere enseñar la Biblia a través de esta ilustración es que la vida cristiana es una vida de abnegación, ¿cierto?
a veces de sacrificio, donde renunciamos a cosas que son perjudiciales para nuestra salud y para nuestra vida, también para nuestra familia, pero que sabemos que más adelante esto nos van a traer cosas mejores. Si nos abstenemos hoy es porque queremos que mañana sea mejor que hoy. O sea, nos quiere decir la Biblia que debemos pensar no en la felicidad momentánea y pasajera, sino que en la felicidad y en el bien que es eterno. Muy bien, ministro. Y ahora, pues, nosotros dijimos que el título era Jesús y la iglesia. Uh-huh. Pero no hemos hablado de iglesia por ninguna parte. Pero yo quiero preguntarle, ministro, antes de iniciar, ¿qué es para usted una iglesia? ¿Qué será para usted el nombre iglesia? ¿Qué significa para usted? Bueno, eclesia viene de la palabra eclesia en griego, que significa asamblea, que es un conjunto de personas, un grupo de personas que se reúnen con un fin, con un propósito. Y de hecho, pues quiero decirle a los oyentes que la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres y fue organizada para servir, y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. Pues esa es la iglesia que Jesucristo fundó cuando Él estuvo en este mundo. Pero espere, no se me adelante, ministro. ¿Quién fundó la iglesia? Usted acaba de decir fundó, pero entonces ahora, ¿quién la fundó? ¿Quién funda la iglesia? Bueno, vamos a responder a esa pregunta. ¿Quién fundó la iglesia desde la Biblia? ¿Cierto? Que la Biblia sea la que nos hable y nos responda. Entonces yo quiero invitar a los oyentes a que busquen en sus Biblias el libro de Mateo. Mateo capítulo 16, el versículo 16 y 18. Dice la Biblia: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que estás en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, señalándose a sí mismo, Jesús le dijo: edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Entonces la Biblia siempre habla de que Jesús es la roca, la piedra angular, ¿cierto? Por ejemplo, cuando leemos los salmos, en los salmos, por ejemplo, el rey David decía, refiriéndose a Dios: roca mía, roca eterna, llévame a la roca más alta que yo, ¿cierto? De que Cristo es la roca. Entonces el Señor Jesús le dice a Pedro: mire, sobre esta roca, o sea, sobre Él mismo, Él va a edificar la iglesia. O sea, que Cristo es el fundamento de la iglesia. Él es el fundador, porque Él es el que da la doctrina. Él es el que murió por los pecadores. Él es el que nos dio el evangelio que nosotros hoy enseñamos, que hoy predicamos. ¿Y cuál es el evangelio que nosotros predicamos, o que la iglesia verdadera debe predicar? Que Cristo Jesús vino a este mundo y murió por todos los pecadores. Que Cristo Jesús resucitó por todos los pecadores para darles vida, y que un día viene por segunda vez para llevarlos a ese reino eterno. Y todo aquel que se prepare, que le entregue la vida al Señor, que acepte ese evangelio, pues va a estar con su Señor en esa morada eterna. Y yo le pregunto a los oyentes: ¿les gustaría estar en ese lugar? ¿Les gustaría prepararse para ir a ese reino eterno, a ir a ese lugar que el Señor nos ha preparado? Total, sí, ministro, igual. Pero venga, ministro, ahora usted dijo por ahí que el fundamento. Entonces yo le pregunto, ¿sobre qué fundamento se edificó la iglesia? ¿Cuál es ese fundamento del cual usted está hablando ahí en todo lo que nos ha dicho? Pues yo quiero invitar a los oyentes también a que me acompañen. Espéreme. Es el fundamento, lo digo, o sea, en el sentido de ¿cuál es el fundamento que se edificó en la iglesia? El fundamento, o sea, del propósito con el cual sí, fue. O sea, ¿es por tradición? ¿O por qué fue que se fundó? ¿Cuál es el fin con el cual el Señor establece la iglesia? La iglesia. Pues el propósito por el cual el Señor establece la iglesia, pues la iglesia, como les dije hace un momento, es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres, de las personas, de la humanidad. O sea que la iglesia, podemos decir que es como un hospital, ¿cierto?
los hospitales fueron creados para salvar vidas. Sí. La iglesia fue creada por Dios, fue creada por Cristo para salvar las personas. O sea, todo aquel que está condenado a muerte por el pecado, porque todo aquel que comete pecado pues es condenado a muerte eterna. Entonces todo aquel que entra a la iglesia que Cristo tiene en este mundo, que Él mismo organizó, pues accede a esa recompensa eterna. Entonces la iglesia fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. También ese es otro propósito. Primero, para salvar a las personas. Segundo, para anunciar el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Que Cristo Jesús murió por los pecadores. Y que Cristo Jesús está próximo a venir. Entonces, desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y su suficiencia. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados desde las tinieblas a su luz admirable, han de revelar la gloria de Dios. Y eso, apreciados oyentes, que ustedes que quieren pertenecer a la iglesia verdadera, a la iglesia que Cristo fundó, pues hermanos, a la iglesia que Cristo hoy tiene, que guarda los mandamientos, que tiene la fe de Jesús, que tiene la Biblia como única regla de fe, pues ustedes son llamados a revelar la gloria de Cristo a otras personas que no conocen al Señor. Espéreme, ministro, porque usted se me va como adelantando mucho. Hoy estamos como adelantando muchas cosas y es la siguiente. Bueno, ¿para qué Dios escoge un pueblo, una iglesia? O sea, ¿cuál es la misión de ese pueblo y de esa iglesia? Predicar el evangelio. ¿Solo predicar el evangelio? Servir. Ah, bueno. Usted hace un momento nos decía que hoy en día las personas se sienten muy solas, aunque hay más población en el mundo, ¿cierto? Hay más gente, más humanidad, pero que las personas se sienten muy solas, se sienten como que fueran la única. Pues el propósito de la iglesia es que esas personas que se sienten solas vayan a la iglesia, hagan amigos en la iglesia. Y bueno, aparte de hacer amigos humanos en la iglesia, conozcan al verdadero amigo que nunca los defrauda, que nunca los decepciona. Y ese amigo se llama Jesucristo. Jesús, muy bien. Bueno, ahora yo me pregunto y digo, bueno, ¿qué comparación utiliza la Biblia? ¿O cómo la Biblia dice, o cómo se refiere a la iglesia como tal? ¿De qué habla o cómo habla la Biblia sobre la iglesia? ¿Cómo lo hace? Bueno, yo quiero leer un par de textos aquí de la Biblia. Efesios capítulo 2, el verso 19. Vamos a buscar Efesios. Invito a los oyentes también que tomen sus Biblias. Y si usted no tiene Biblia, apreciado oyente, lo invito para que tome nota y después compare con su Biblia, si aquí nosotros le estamos diciendo la verdad o de pronto estamos diciendo palabras que no son, porque a veces dirán algunos, no, pero es que será cierto, será verdad todo eso que nos están diciendo. Entonces, el libro de Efesios capítulo 2, versículos 19 y 20 dice: por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, todo aquel que acepta entrar a la iglesia verdadera, pues se convierte en miembro de la familia de Dios, porque la iglesia en este mundo hace parte de la familia de Dios. Somos ciudadanos del reino eterno, del reino celestial, ¿cierto? Entonces ya somos extranjeros en este mundo, ya no pertenecemos a este mundo, quiere decir que estamos de paso, ¿cierto? Y luego ya cuando Cristo venga por segunda vez, pues nos iremos con Él y viviremos allá en la tierra nueva por la eternidad. Bueno, ministro, yo me pregunto, listo, pues ya sabemos que hacemos parte de la familia de Dios y sabemos que pues el Señor puso una iglesia, pero bueno, Dios estableció
algún tipo de liderazgo en la iglesia? O sea, como un tipo de jerarquías en la iglesia o algo así. Bueno, vamos a leer lo que dice 1 de Pedro 2:9. Dice la Biblia, pero vosotros, 1 de Pedro 2:9, sí. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios. En otro tiempo no habían alcanzado misericordia, ahora han alcanzado la misericordia del Señor. Ok, pero hay por ahí un verso en Hebreos 20:28. Vamos a leer Hebreos 20. 28 y 29, si no estoy mal. Para aclarar y establecer si Dios dio Claro que sí. algún tipo de liderazgo en la iglesia. Sí, claro, por supuesto que Dios. Hechos 20, 28 y 29. Invitamos a los oyentes a que nos acompañen también a buscar en sus Biblias o a tomar atenta nota para que no solo ustedes comprueben de que estamos compartiendo palabra verdadera, sino que también para que ustedes compartan con otras personas que necesitan de Dios. Recordemos que estas verdades tan sagradas, tan solemnes y tan necesarias para nosotros, tan vitales, pues debemos compartirlas. Cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, entonces estamos siendo bendecidos por el Señor. ¿Me recuerda la cita? Hechos 20, 28 y 29. Hechos capítulo 20, versículos 28 y 29 nos dice de la siguiente manera: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que en el Espíritu Santo les ha puesto por obispos para apacentar las iglesias del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes los rapaces que no perdonarán el rebaño. Entonces, la Biblia está hablando de obispos. Obispo es lo que nosotros hoy conocemos como ancianos, o bueno, también pastores, ¿cierto? Sobre ellos es que el Señor ha confiado a su iglesia. Y ellos pues deben velar por cuidar la espiritualidad de las personas. Pero también, apreciados oyentes, ustedes deben tomar la iniciativa de buscar de Dios, porque debe ser algo que sea combinado. O sea, ustedes ponen el interés y Dios coloca en ustedes esas personas capacitadas para que les instruyan en el conocimiento del verdadero evangelio y en la identificación de una iglesia verdadera. Porque hoy en día vemos muchas denominaciones religiosas, todos dicen ser la verdad, pero la Biblia solamente presenta una verdad y dice que habrán personas que se levantarán o se apartarán de la fe verdadera y que lo que les importa es destruir, cumplir la función del enemigo. Entonces, ¿cómo saber quién es la verdad? Porque se levanta ya el hermano tal y dice, no, es que yo aquí enseñamos la verdad, y bueno, y se levanta ya el otro hermano y yo. Entonces, la Biblia es una sola y la verdad es una sola. Entonces, esforcémonos por buscar la verdad, que Dios mismo se encargará de mostrarnos esa verdad que tanto es necesaria para nuestra vida y para nuestro crecimiento espiritual. Bueno, ministro, ya vemos que hay un liderazgo como tal en la iglesia, pero ¿qué cualidades deben tener esos líderes pues que van a estar a cargo de la iglesia? ¿Cuál es la cualidad que debe tener cada una de esas personas? Bueno, vamos al libro de Timoteo. La primera carta de Timoteo, el capítulo 3, del versículo 1 en adelante hasta el versículo 13. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante hasta el 13. Así que vamos a leer ese párrafo en la cual el Señor nos habla a través de su palabra escrita las cualidades que debe tener un líder hoy en día. Dice, palabra fiel es esta: si alguno anhela obispado, buena obra desea.
Pero es necesario que el obispo, en algunas versiones dice el anciano, sea irreprochable, marido de una sola mujer. O sea que por eso es que usted ve que siempre los pastores son casados, o los que lideran la iglesia deben ser casados. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, o sea, bien presentado, hospedador, apto para enseñar, que sea investigativo, que le guste estudiar, porque no puede hablar sus propias palabras, sino que debe hablar es la palabra del Señor. Que no sea dado al vino, ni amigo de peleas, o sea, que no sea codicioso de ganancias deshonestas. Debe ser amable, apacible, no avaro, o sea, la avaricia no es de Dios. Que gobierne bien su casa, o sea, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es por eso que un líder pues debe ser una persona de hogar. Alguien que lidere la iglesia debe ser una persona que tenga familia, porque a través de la familia va a aprender a educar la iglesia, a dirigir la iglesia. Si no sabe educar su hogar, pues no va a poder, no es apto para enseñar. Dice el versículo 6, que no sea neófito, no sea envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, o sea, de los incrédulos, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, ni codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos primero a prueba, y luego, si son irresponsables, podrán ejercer el diaconado. Si no son irresponsables, perdón. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien a sus hijos y a sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganarán para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. O sea que sí debe tener esos líderes características. Claro que sí, unas características especiales. Pero ahora ya hemos visto que, listo, los líderes, las personas que están a cargo, pero ¿cuáles son las características de la iglesia en estos tiempos? ¿Cuáles deben ser las características de la iglesia verdadera? Sí, ¿cuáles son esas características que tiene esa iglesia verdadera hoy en estos últimos días? Bueno, si ya presentamos según la Biblia algunas características que deben tener los líderes, ¿cierto? Sí. Pero ahora una característica verdadera que identifica a la iglesia verdadera para este tiempo, la encontramos en Apocalipsis 14, 12. Apocalipsis 14, 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan, número 1, los mandamientos de Dios, y número 2, que tienen la fe de Jesucristo. Entonces, si hay una iglesia que no guarda los mandamientos de Dios, para este tiempo no es verdadera. Bueno, pero definámosle a nuestros oyentes cuáles mandamientos, porque tal vez dirán, sí, los mandamientos de Dios. ¿Pero qué mandamientos? ¿Qué mandamientos? Porque pues hay... Sí. Cualquiera puede decir, no, es que el mandamiento es este, no. Los mandamientos que habla la Biblia son los 10 mandamientos que están escritos en la Biblia, que fueron dados por Dios, que Él escribió con la punta de su dedo. Por ejemplo, no tener otro Dios aparte del Dios verdadero. No adorar imágenes, es el segundo mandamiento. Dice no adorar imágenes de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni bajo de las aguas. O sea, nada, ninguna imagen, solamente a Dios directamente. El tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Entonces, el nombre de Dios no es juego, no es para hacer recochas con Él. Debemos ser muy respetuosos con el Señor. El cuarto mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra,
pero el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No harás obra en él alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu extranjero, ni siquiera tus bestias. ¿Y por qué? La Biblia sigue diciendo, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y por eso el Señor bendijo y descansó en el día de reposo. Entonces, cuando nosotros guardamos el cuarto mandamiento, que es el día de reposo, obedecemos al Señor ese mandamiento y entramos en ese reposo, estamos aceptando a Dios como nuestro creador, que Él es el creador de todas las cosas y el creador de nuestras vidas. El quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. A nuestros padres hay que respetarlos, porque son la segunda autoridad en nuestras vidas después de Dios. El sexto mandamiento dice, no matarás. O sea, debemos respetar a la otra persona, respetar su integridad, no hacerle nada que lo dañe, que lo perjudique. El séptimo mandamiento dice, no cometerás adulterio. Y está hablando de las relaciones sexuales que son lícitas, las que se dan dentro del marco del matrimonio. Así que si usted está teniendo relaciones sexuales sin casarse, pues lo correcto es que se case. Son las relaciones sexuales que se tienen dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer. Lo demás no es bíblico, no es de Dios. El octavo mandamiento dice, no hurtarás. Todo aquello que se obtiene de manera indebida, a través de la trampa, a través de la viveza, es pecado. Si usted de pronto le gusta hacer uso de la viveza, de su inteligencia, no es correcto. Gánese las cosas de manera honestas y legales. Y el noveno mandamiento dice, no levantarás falso testimonio contra su prójimo. No decir mentiras, no ser chismoso. Y el décimo mandamiento dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Entonces, todo lo que nosotros necesitamos o queramos, pues pidámoselo a Dios y trabajemos de manera honesta, de manera correcta, para poder conseguirlo. Bueno, ministro, usted nos acaba de aclarar cuáles son esos mandamientos y qué será la fe de Jesús. Bueno, la fe de Jesús es que Jesús, cuando Él estuvo en este mundo, Él confió en su Padre, ¿cierto? E hizo todo lo que su Padre le mandó. Y entonces nosotros debemos tener esa fe, así como Jesús tuvo fe en su Padre, nosotros debemos tener fe en Jesús. Fe en que lo que Él hizo por nosotros es suficiente para nuestra salvación, en que el sacrificio que Él hizo en la cruz es suficiente. Fe en que Él está en el cielo y fe en que va a venir por segunda vez. Pero la fe no es solo creer, o sea, fe es creer, confiar. No es solo decir yo creo, yo confío, es hacer. Entonces, si yo tengo fe en Cristo, yo hago lo que Cristo me manda, lo que Cristo me ordena. ¿Sí? Por ejemplo, guardar los mandamientos. Eso es una demostración de la fe que yo tengo en Dios, que yo tengo en Cristo Jesús. Porque el Señor Jesús dijo en San Juan 14:15, si me aman, guardan mis mandamientos. Y se está refiriendo a los 10 mandamientos. Entonces, si usted ama al Señor Jesucristo, si usted dice que ama a Dios, pues guarde los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Los que acabamos de pronunciar. Bueno, ya nuestro tiempo ha terminado. Y el programa ha sido muy especial. Jesús y la Iglesia. Hemos identificado cada una de las partes por las cuales el Señor ha dejado una iglesia y ha mostrado cuáles son esas cualidades que debe tener tanto la iglesia como las personas que la lideran. Pues ahí donde cada uno de ustedes están, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Querido y amante Jesús, gracias Señor, porque tú con tu palabra nos demuestras que has dejado una iglesia para que nosotros vayamos a ella, que podamos reconocer, Señor, cuál es la iglesia verdadera y también podamos guardar, Señor, cada uno de tus mandamientos, de todo lo que tú has dejado en tu palabra y podamos amarte cada día más. Pero no solamente eso, Señor, que también hayan líderes en los cuales podamos ver las bondades y las cualidades
que tú has dejado escritas en la Biblia para cada uno de ellos, Señor. Amén. Te pedimos en este momento que tu presencia esté con nosotros, que tu Espíritu Santo descienda con cada uno de los oyentes, Señor. Puedan ver, se puedan identificar contigo, Señor, y se puedan dar cuenta de que tú los amas. Amén. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros. En Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Bueno, ministro, no podemos irnos sin la bendición, así que por favor, denos la bendición. Bueno, apreciados oyentes, crean y reciben. Que Dios les bendiga y les guarde. Que Dios haga resplandecer el rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Dios les mire con agrado y coloque en ustedes paz. Amén. Bueno, en una nueva oportunidad nos volveremos a encontrar. Que el Señor los bendiga. Gracias por habernos acompañado en este espacio. Este programa llega a ti gracias a Esperanza Colombia Radio. Nunca olvides que somos libres en Cristo.